Hola chicos, en este video vamos a ver la distribución muestral de la proporción. Una vez que ustedes ya conocen una distribución muestral de la media, entender la distribución muestral de la proporción es muy sencillo, porque lo único que vamos a hacer es tomar como media a la proporción y como error estándar de la proporción esta formulita en lugar de la que teníamos. Además también se sigue aplicando el multiplicador finito para cuando tengamos muestras con una población finita, o no se usará cuando tengamos muestras con una población infinita. Veamos un ejemplo. Entonces aquí nos piden que calculemos la probabilidad de que menos del 40% o más del 60% sean cara a lanzar una moneda 120 veces. Entonces aquí nos decía la formulita que la media de la proporción pues es la P o la proporción, y en este caso esta probabilidad pues P, si recuerdan del curso de estadística anterior en probabilidad, era un medio porque hay una única opción de que sea cara y son dos opciones disponibles, cara o cruz en una moneda. Nos dice que el error de proporción es la raíz de la P por la Q entre N, y recordemos que la Q era 1 menos P, o lo que faltaba para hacer 1 a esta proporción. Entonces si una es un medio, pues la otra también será un medio. Pueden poner 0.5 si ustedes así lo desean, cuando este decimal no sea periódico. Entonces este error, como no conocemos cuánto es la población, o sea, puede lanzarse esa moneda infinitas veces, pues aquí será la raíz cuadrada de 0.5, y como la Q es 1 menos 0.5, también es 0.5. De nuevo por 0.5 dividido entre n, que son 120 veces las que se quieren lanzar. Entonces aquí el error será de 0.0456. Les recuerdo que en esta parte habíamos acordado redondear a 4 decimales el error, entonces para que lo vayan a trabajar así. Ahora, lo que nos están pidiendo es lo que hay de este lado y de este lado. Es decir, nos están diciendo que aquí es 0.4, aquí es 0.6 o el 40-60%, puesto que aquí es la mitad, 0.5. Entonces el valor z que tenemos que calcular es la media de la proporción menos la media de la población dividido entre el error de esa proporción. Entonces la media que nos están solicitando es 0.4, la media que conocemos es 0.5, ¿sí? Es esta pues de aquí, y dividido entre el error que acabamos de calcular, 0.0456. Este valor z entonces da de menos 2.19, y cuando apliquemos para el punto 6, el z será 0.6 menos 0.5 entre 0.0456. Esto va a dar 2.19 positivo. Aquí es importante hacer mención que este valor está considerando al punto 4, y acá nos dice menos de, es decir, nos están diciendo que la media de esa proporción sea menor a 0.4, y nosotros estamos considerando que esta media es menor o igual a 0.4. Les comenté en clases anteriores que esto pues no debería de ser así, pero que para fines prácticos lo vamos a considerar todo como si fueran iguales. Es decir, aquí nosotros tendríamos que haber puesto 0.39 o 0.38, algo un poco menor a este valor, para sacar esta diferencia. ¿Y cuánto es ese menor? Ese valor menor que habría que restarle aquí y sumarle aquí equivaldría a 1 entre 2 veces el total de datos. Entonces sería 1 entre 240. Sin embargo, el valor que va a dar en porcentaje, y como se trata de una probabilidad, es muy poco lo que hace diferencia. Entonces, al ser tan poco lo que hace diferencia, no vale la pena estar perdiendo el tiempo para fines de clase en esos cálculos, cuando la realidad es que es muy poco. Si nosotros aplicáramos estos resultados, el resultado de z sería 2.28. Déjenme por favor en los comentarios cuánto equivaldría para este inciso A el resultado con z2.28 y cuánto es la diferencia con el calculado aquí de z2.19, así como su opinión de si es necesario hacer ese cálculo o no. Si vamos a la tabla, entonces el valor que corresponde a esta área de aquí es 0.4857 cuando la z vale 2.19 para este lado y para este lado.
Ahora, nosotros nos están pidiendo cuando es menos del 40%, o sea, para este lado, y cuando es más para este lado. Entonces, lo que nos están pidiendo es el complemento. A 0.5 le voy a restar 0.4857 y obtengo 0.0143. Y eso multiplicado por 2 por la simetría, pues resulta que la probabilidad pedida es de 0.0143 por 2. Entonces nos da 0.0286 o lo que equivale al 2.86% de probabilidad. El inciso B nos dice que sea 5 octavos o más. Entonces 5 octavos o más nos está posicionando con respecto de la media, que es 0.5, nos posiciona acá en 0.625 y nos piden únicamente esta probabilidad. Y habría que hacer lo mismo, ¿no? Del 1 entre 2n, sumárselo a este valor para que podamos trabajar con el porcentaje un poco adelantito de este. Pues como estos son valores discretos, pues no sería propio, ese punto 625 equivale a 75 veces, no sería propio que fuera a partir de 75, sino un poquito más adelante, pero también sin ser 76, sino entonces pues buscar una media que sería 75.5 y esa media se puede encontrar con esta parte de 1 entre 2 por la n. Entonces, pero bueno, comentábamos, eso es un error muy pequeño lo que sucede y que bueno, prácticamente para fines de probabilidad puede ser despreciable. Calculando entonces el valor z, nos quedaría 0.625 menos 0.5 dividido entre 0.0456, que es nuestro error, y esto nos da de 2.74. Si aplicáramos la formulita, el valor de z sería de 2.83. Entonces les dejo para que ustedes analicen y vean cómo quedaría la probabilidad con este resultado en lugar de con este, y vean pues si es factible hacer ese cálculo tan aproximado y en qué condiciones sí, porque puede ser que a lo mejor en una cuestión de calidad sí lo necesiten, y pues bueno, por eso les dejo la formulita para que lo puedan aplicar. Para fines de clase basta con hacer esta aproximación, que al final de cuentas pues tratamos de una probabilidad. Entonces en la tablita, buscando el 2.74, tenemos un valor de 0.4969. Como a lo que nos están pidiendo nosotros es esta parte, pues al 0.5 le vamos a restar ese valor, de tal manera que la probabilidad deseada será 0.5 menos 0.4969, lo que equivale a 0.0031 o bien aproximadamente el 0.31%. Hasta aquí el video, espero les haya quedado claro cómo es una distribución muestral de la proporción, y bueno, ya conociendo la distribución muestral de la media, creo que esto es bastante sencillo de entender. Hasta la próxima.